Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del Sermón del Monte y les invito a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en este día, otro fin de semana, en el que podemos seguir leyendo tu palabra. Señor, que podamos escucharte como si cuando leemos la Biblia fueras tú mismo, ¿no es cierto? En aquella ocasión, cerca del mar de Galilea, eh, en esa tierra, Señor, cuando tú diste esta enseñanza. En nombre de Jesús, amén. Entonces, hoy nos toca Mateo 7. Vamos a leer primero desde el 7 al 11. Dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Es un pasaje conocido, ¿cierto? Bastante conocido y como es de los que gustan, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se trata de la oración, ¿cierto? Habla de oración, es decir, una parte de la relación entre Dios y sus hijos. Ahora, ¿había enseñado antes Jesús sobre la oración en este sermón? Sí. Claro, el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y nos había enseñado que no había que orar como los fariseos, ¿cierto? Que son hipócritas, decía, ¿no es cierto? Tampoco como los paganos o gentiles que repetían y repetían, ¿no es cierto? Sino que nos enseñó a orar. ¿Mm? Eh, pero entonces, ¿por qué será, ¿no es cierto?, que él insiste acá en esto de pedir? ¿Mm? Eh, ¿Nos atrevemos a pedir? ¿Mm? ¿Nos atrevemos a pedir? ¿Qué es lo que dice, no es cierto? Es como que insiste, ¿se fijan? Usa tres verbos, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos? Pedir, Pedir, buscar buscar y llamar. y llamar. ¿Mm? Es como, ¿qué idea nos da esto? ¿Mm? ¿Por qué no dice solamente una vez? Cuando uno repite, ¿qué es lo que gana? ¿Qué es lo que busca lograr? ¿Mm? Que la persona haga lo que quiere. Claro, eso es como algo pedagógico, ¿no es cierto? Cuando uno repite, entonces la persona, esa la insistencia, entonces la persona aprende, ¿ya? Y usa estas tres formas: pedir directamente, ¿ya? Buscar y llamar, cuando uno llama a la puerta. Entonces, persistencia. ¿M? Persistencia es algo que nos pide Jesús aquí. Eh, y fíjense que acá dice por qué, el versículo 8, esto hay algo que es como una regla universal, ¿cierto? Que la está diciendo muy en general. ¿M? Porque todo el que pide, Recibe, recibe. El que busca, encuentra. encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Ya? Entonces, es bien interesante porque ahora va a poner un ejemplo. ¿M? ¿De qué se trata este ejemplo? Dice, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes, verso 9 al 11, ¿cierto? Ahí está el ejemplo. Si su hijo necesita Pan. comida, pan, Pero no le va a dar una piedra. no le dará una cosa incomible, ¿cierto? Una piedra incomible. O si le pide un pescado, otro alimento, le va a dar una serpiente. Bueno, sí. ¿No es cierto? Que es algo peligroso, incluso algo malo, le va a hacer mal. ¿Mm? Entonces dice, oye, si ustedes, ¿no es cierto? Que dice, siendo malos, ¿m? Siendo seres humanos Pecadores. normales, claro, pecadores,
saben esto de dar algo bueno a sus hijos, ¿cómo entonces Dios compara y qué es lo que dice de Dios? Si nosotros somos malos, ¿cómo es Dios? Por oposición, O sea, Dios es bueno, bueno, claro. ¿no es cierto? Y dice, entonces, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿no es cierto? Lo que necesitan, ¿m? Y cuando le piden, le dan. ¿Cómo su Padre Celestial no va a dar cosas buenas a ustedes? ¿M? ¿Cómo es el ser humano? Jesús da por sentado que el ser humano es malo, ¿ya? Es decir, hay pecado, pero también reconoce que es capaz de hacer cosas buenas. ¿M? De alguna manera, ¿no es cierto? Dios como creador nos ha dado a todos, ¿no es cierto?, algo bueno. ¿M? Ha puesto, ¿no es cierto?, podemos decir, este instinto de cuidar a nuestros hijos, de ayudarles a crecer, ¿m? Lo que sería la paternidad, la maternidad. Y, y eso es lo que somos los seres humanos, ¿no es cierto? No somos buenos, dice Jesús, pero aunque sea, sabemos hacer cosas buenas. Entonces, ¿cómo Dios, que en realidad es bueno, ¿no es cierto?, no va a poder dar cosas buenas a los que le pidan? Cosas buenas, dice el 11. ¿Mm? Entonces, ¿te acuerdas cómo oró Jesús más de una vez? ¿Mm? Repitiendo, sí. Sí, pero ¿cómo se refería a Dios? ¿Te acuerdas cómo se refería a Dios? Hay una palabra, Padre. Padre, sí, pero hay una palabra ahí, aramea, que está en la Biblia, ¿no es cierto? Que es Abba Padre, Sí. ¿ya? Y Abba, ¿qué es lo que es? Es papá o papito, ¿no es cierto? Es algo muy cercano y lo usan los niños para referirse a su papá. Y se usa todavía, ¿ya? Eso es algo muy cercano. Y Jesús entonces enseñó porque él oraba así, Abba Padre, como algo muy cercano. Entonces eso, o sea, a pesar de que los judíos tenían muchas oraciones, y podemos ver, ¿no es cierto?, en la Biblia, y habían los maestros de la ley enseñaban muchas oraciones, en esto Jesús, esta cercanía a Dios como Padre, ¿no es cierto?, que se preocupa de los alimentos, de cosas tan básicas, es algo totalmente, digamos, novedoso, podemos decir, que Jesús hace. ¿Mm? No es un Dios lejano, terrible, sino que es un Padre, ¿ya? Alguien cercano. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿con qué problemas, digamos, o con qué cuestionamientos nos podemos encontrar nosotros? A ver, porque esta enseñanza parece tan directa, ¿no es cierto? Hay cuestionamientos que hacemos los seres humanos respecto de esta forma de orar a Dios. Una, ¿no es cierto?, es que, ¿te acuerdas que decía antes, de hecho, aquí mismo, que Dios sabe nuestras necesidades en el mismo Sermón del Monte? Entonces uno podría decir, bueno, si Dios ya sabe, ¿por qué tenemos que pedirle? ¿Acaso no nos cuida igual? Porque ya sabe. ¿Cómo lo vamos a molestar con cosas simples? Pero es su voluntad que nosotros le contemos. Ya, claro. Entonces, muchos, ¿no es cierto?, de que, o sea, pero claramente Él sabe, ¿ya? Él no ignora. Pero ¿por qué entonces nos pidió que le pidiéramos, ¿ya? O nos enseñó a pedirle, si Él ya sabe? ¿Acaso si no le pedimos no nos va a dar, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios quiere en realidad? Que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando uno tiene que pedir algo? ¿Ya? Tratemos de ponerlo en la situación cuando uno tiene que pedir algo a una persona. Es como un choque en el orgullo, en el ego. Como Exactamente. Entonces uno cuando le pide a alguien es como tiene que humillarse porque le estás pidiendo. Y eso es lo que busca Dios. Porque el problema no es que Dios no esté dispuesto a dar. Como dice aquí, Padre, ¿no es cierto?, que da cosas buenas a sus hijos. Pero es a veces, no, pues si yo puedo solo. Es un choque en el orgullo.
Entonces el problema está más bien en nosotros, no en Dios. ¿Mm? Que quizá pedimos y no queremos después recibir. ¿Mm? Entonces, someternos a Dios, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que pide Dios. ¿Te acuerdas de una persona súper orgullosa en el Antiguo Testamento que peleó con Dios? ¿Quién luchó? Así como literalmente así. Sí, en Sí, una noche, no sé si como era en un Jacob. sueño. Jacob, ¿no es cierto? Eso es, ¿no es cierto? Y él quería y peleó, ¿no es cierto? Pero ¿qué termina haciendo Dios? Lo ¿Ya? dejaron. Dios, ¿no es cierto?, lo termina convenciendo, convenciendo a él. Él quería darle la bendición a Jacob, por supuesto, Ujú, ¿ya? Pero como él quería, po, no como Jacob quería. ¿Mm? ujú. Entonces, Dios no es que nos trate a nosotros como niñitos malcriados, ¿ya? Que así llenándonos de regalos, aunque no estemos preparados para recibirlo o aunque no nos hagan bien. Sino que, ¿no es cierto? Él nos quiere dar, ¿qué dice? Cosas buenas, dice el Mm, 11. ¿Mm? Y entonces buenos. nos pide que reconozcamos la necesidad, que le pidamos, y eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con humillación, con humildad, someternos a Él. Entonces, a ver, veamos un pasaje, Ingela, Santiago 4:2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ujú. ¿Ve? Ahí, ¿no es cierto? Cuando nosotros luchamos por tener algo y dejamos fuera a Dios, claro, ¿no es cierto? Nos pasa todo esto de la lucha, ¿ya? Dios entonces nos plantea este camino, que nosotros le pidamos a Él, ¿ya? Otra cosa, otra objeción que alguien podría decir. A ver, el agricultor que cosecha, o sea, que planta y después cosecha. Ah, claro. ¿Cuántos hay que ni oran? ¿Mm? Mm, Y que igual, ¿no es cierto? tienen. Trabajan, pero reciben, ¿no es cierto? Claro. O tantas otras cosas, por ejemplo, que un niño que nazca sano, que el parto salga bien, y cuánta gente ni ora, igual sucede, ¿no es cierto? Pero eso es por misericordia de Dios, porque Él Ujú. quiso. Entonces, eh, la diferencia está, ¿no es cierto?, en que Dios ha dado a su creación un montón de cosas buenas, ¿no es cierto? Como estas, ¿no es cierto? Como que la tierra dé alimento, como que el cuerpo humano funcione, ¿no es cierto? El nacimiento, tantas cosas, y eso es para todos, ¿ya? A ver, Mateo 5:45, que lo leímos, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Ujú. Envía la lluvia sobre todos, Claro. ¿no es cierto? Podemos decir que ese es como el ámbito o la característica de Dios como creador, ¿ya? Pero hay otro tipo de cosas que da Dios, ¿ya? Que son bendiciones, podemos decir, espirituales. Mm. ¿Mm? Eh, entonces, para eso, para esas bendiciones, hay que invocar a Dios, hay que pedirle. ¿Mm? A ver, puedes buscar Romanos 10, 12 y 13. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. ¿Era ¿Ya? ese? Sí. Es 12 y 13, ¿leíste? Ah, solo leí el 12, perdón. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ujú. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, esa
esa bendición de la salvación hay que pedírsela a Dios, ¿ya? No llega así. Pero también sale el no todo el que dice Señor, Señor. Claro, porque ahí está no todo el que dice, no es que no te está diciendo de que algo externo, ¿no es cierto? Te podría engañar a ti porque lo dice, pero en realidad Dios es el que conoce cuál es la intención. ¿Mm? Entonces, entonces tenemos estas otras bendiciones que hay que pedirlas. Por ejemplo, que también está en el Padre Nuestro, perdón, ¿cierto? Salvación, ¿qué más? Lo de la tentación, que no caer Que en no tentación. caen en tentación, que nos aumente la fe, podemos orar, que nos dé esperanza, que nos dé capacidad de amar a otras personas, ¿ya? Entonces, eh, miremos, ¿no es cierto?, que dice Lucas 11:13, ¿ya? Que es pasaje paralelo, ¿ya? De Lucas al Sermón del Monte. A ver cómo dice este mismo pasaje ahí. 11. Solo el 13, ¿verdad? Uh-huh. Así que si ustedes, gente pecadores, de nuevo, perdón. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Uh-huh. ¿Se fijan cómo quedó el texto de Lucas? Dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, uno podría decir de que las cosas buenas, la dádiva completa de Dios, no es solo lo material que necesitemos, sino que también el Espíritu Santo, ¿ya? Algo completo. Ahora, el Padre Nuestro, si ustedes se acuerdan, nos enseñó Jesús a orar por ambos tipos de cosas. Por el pan nuestro de cada día, ya lo cotidiano, pero también por el perdón, por la liberación del mal, como tú dijiste antes, ya la tentación. Entonces, oramos por el pan de cada día. ¿Y por qué si nosotros uno va al supermercado o ahora estamos comprando harina o en la panadería, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces oramos por el pan de cada día? ¿Cuál es el sentido? Porque ahí estamos de nuevo reconociendo la dependencia de Dios, ¿ya? Para que, por ejemplo, llegue el pan o yo pueda ir a comprar el pan, tengo que ir a comprar, bueno, yo tuve que trabajar antes para tener plata para comprar, ¿cierto? Pero, ¿cómo llegó el pan ahí? Primero hubo alguien que el grano de trigo lo plantó en la tierra, no sé cuándo fue, meses atrás o en el verano, depende si la harina. Alguien la planta creció, ¿ya? Quizás lo plantaron el año pasado, ¿no es cierto? Creció, se cuidó, ¿ya? Se regó. Se regó. Después se cosechó. Después se hizo harina, que es otro proceso, ¿cierto? Aplastar el grano de trigo y generar harina. Es un molino. Después llenar sacos de harina, transportar. Imagínate, entonces uno podría decir, pero ¿y entonces por qué pedimos? Bueno, para que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Y, a ver, y otra objeción que alguien podría decir, oye, pero, ok, voy a pedir, ¿no es cierto? Pero resulta que Dios no me contestó. Por ejemplo, ¿qué ejemplos podría haber? ¿Ejemplo? Sanado de una enfermedad. O por ejemplo, hemos orado quizás no contaminarnos ahora con el COVID-19. ¿Y qué pasa si nos enfermamos? Y ahí decimos, bueno, Dios no nos respondió. No, nos dijo, no, yo quiero otra cosa. Ya, claro. O si pedimos que llueva porque tenemos sequía y todavía no llueve. Entonces, claro, pidan y se les dará. Pero aunque aquí no coloca condiciones, es un poquito absurdo cuando uno lee todo el Evangelio que esto fuera así como apretar un botón, ¿no es cierto? Como el genio de la lámpara de Aladino. ¿Te acuerdas de ese cuento de las 1001 noches? Que es el tipo este que se encuentra una lamparita y que la frota y sale un genio y puede pedir deseo, ¿ya? O ábrete sésamo, ¿ya? Que ese otro cuento de la misma... Dios no es así, ¿cierto? Porque en ese caso, si eso fuera así,
sería como que él es nuestro siervo, porque el genio del cuento pasa a ser el Como siervo, esclavo. el esclavo del niño este que encuentra la lámpara, ¿cierto? Sí. Le dice, amo, le dice, ¿cierto? Mm. ¿Cuál es su deseo, amo? Pero resulta que no es así con Dios, po, es al revés. Entonces, no porque nosotros digamos alguna cosa, cualquier cosa, ¿no es cierto? Como que frotando la lamparita, ¿no es cierto? Dios nos va a decir, nos va a dar inmediatamente eso. ¿Mm? Eh, ¿Sabemos nosotros cuánto sabemos realmente? ¿Mm? No conocemos muchas cosas. Entonces, volvamos al ejemplo del niño con su padre, ¿ya? Un niño chico, pensemos en un niño chico. Pide cosas a veces que son impropias y que los padres no se la dan porque sabe que le hace mal. Ujú. Por ejemplo, a ver, Dulces. claro, muchos dulces, ¿ya? Coma todos los dulces que quiera. ¿Qué pasa? Hace mal a los dientes. Mal a los dientes, Mucho azúcar. mucho azúcar, le puede producir diabetes, ¿cierto? Ujú. Entonces, un buen padre sabe que ya, ok, que coma unos pocos dulces, pero no puede estar comiendo dulces todo el día, ¿cierto? Y así hay otros ejemplos. No te acerques a la orilla, Ujú. no te pongas a caminar por el borde del balcón. No ¿Por cruces la qué? calle sin mirar. Claro, porque sabe, porque quizá el niño lo puede pedir, pero el padre sabe dar cosas buenas a su hijo. Entonces es lo mismo Dios, ¿ya? Sabe cuáles son las cosas buenas para nosotros. ¿M? Nosotros a veces podemos pedir cosas que no nos convienen. ¿Por qué? Porque no sabemos, creemos que es mejor, ¿ya? Entonces ahí tenemos que confiar en Dios, que Él no nos va a dar algo dañino para nosotros. ¿M? Eh, entonces, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que de lo que podemos sacar aquí de enseñanza. ¿Qué dice Juan 15:7? Ya lo tiene listo, la Inés. ¿Mm? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ya, ahí pone una condición, ¿cierto? Lo dijo Jesús, lo rescató Juan en su evangelio. Permanecer en Él. Y Ya. las palabras. Si permanecemos en Él, podemos pedir lo que queramos, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Que estamos en Él, vamos a pedir solamente cosas que nos hagan bien. Ujú. O va a ser tan concordante lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Que lo que pidamos va a ser lo que Dios quiere, entonces lo va a conceder, ¿no es cierto? Entonces, buscar la voluntad de Él, qué es lo que quiere, nos hace pedir bien. ¿Mm? Con fe, también, si no tenemos fe, ya no podemos, ¿no es cierto?, pedir, porque ¿qué sentido tiene? A ver qué dice Romanos 10:1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ujú. El profundo deseo de mi corazón, decía Pablo, el autor de Romanos, es que Que los los israelitas israelitas. lleguen a ser salvos. ¿Tú crees que Dios, está en la voluntad de Dios eso? ¿No es cierto? Sí, quiere que todos seamos salvos. Entonces Pablo estaba pidiendo eso, él dice ahí, pido eso porque eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces tenemos que creer, ¿no es cierto?, que Dios puede concederlo y así, ¿no es cierto?, cuando llamamos y este concepto de insistir, ¿no es cierto?, pedir, buscar, hallar, también es parte de lo que aquí nos dice Jesús. Leamos el versículo 12, ya que justo ahí es el que sigue. Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ya, ¿sabes cómo se le llama esto a este versículo? Se conoce como la regla de oro. ¿Ya? Se ha conocido así como la regla de oro. ¿Y cuál es? Hacer a los demás las cosas que quieres que te hagan a ti. ¿Mm? Y dice que esto es la ley de los profetas, es como un resumen.
¿Mm? ¿Qué otro resumen dio Jesús sobre la ley y los profetas? Amar al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas Y y al prójimo como a ti. como a ti mismo. ¿Ya? De alguna manera esto es en otras palabras, ¿cierto? Amar es hacer a los demás lo que nos, como a ti mismo, prójimo como a ti mismo, como nos gustaría que nos hicieran. ¿Mm? Ahora, acá hay algo, ¿no es cierto? El versículo 12 parte diciendo así que, o sea, es como una consecuencia, siempre acordémonos que esto está escrito todo de continuo, sin subtítulos, sin separaciones. Entonces, el así que, o por lo tanto, ¿cómo es que dice acá en tu versión, NTV? Dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley. No dice por lo tanto ni eso. No, pues, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo? El 7.12. No, dice, haz a los demás todo lo que Ya, quieras que te hagan. ya, ok, ahí no está eso. Pero entonces, claro, puede referirse justo a continuación, ¿no es cierto?, al versículo previo, de que entonces seamos buenos como Dios es bueno, ¿no es cierto? Porque justo antes habla de que Dios da cosas buenas. ¿Mm? Puede referirse a eso, pero también puede referirse a lo que venía antes. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Que era no juzgar a los demás. ¿Mm? No sean hipócritas, ¿no es cierto? Todo lo que dice esto de cómo ayudar a los hermanos, no juzgar, sino que ayudar. ¿Mm? Veamos otra lectura, Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Traten a los demás, también está, ¿no es cierto? Esta es la versión de Lucas, del Evangelio. Traten a los demás como les gustaría que... Ya. Y fíjate ahí en Lucas, a continuación de qué está. ¿Ya? Si alguien te ofrece el abrigo... Claro, pero miremos todos los... ¿ya? El amor hacia El los amor enemigos. hacia los enemigos, ¿no es cierto? Cuando les dice amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, ¿ya? Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide el abrigo, la capa, ¿ya? Al que te pida, dale. ¿Mm? Entonces, por eso pensamos también de que este así que, ¿no es cierto?, se puede deber a todo el contexto anterior. ¿Mm? De tratar a nuestro prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Lucas 11:13, por ejemplo. ¿Ya? Este creo que ya lo habíamos leído. Sí. ¿Ya? Lo leímos recién. O sea, no recién. Sí. Que Lucas 11:13 es equivalente al 7:11. ¿Ya? ¿Lo leo? ¿Sí? Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Uh-huh. El Señor da el Espíritu Santo. Entonces, ustedes han escuchado que popularmente, y esto lo popular viene también de otras filosofías, ¿ya? Es algo parecido, pero no es igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Claro, es lo contrario. O sea, Es como negativos, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Parece que algo así dijo Confucio, ¿ya? ¿Quién es él? Confucio era un filósofo que ahora ¿no es cierto?, que se creó todo como una religión, una filosofía en China, ya hace muchos años. Y eso es algo que lo encontramos en muchos lugares y la gente lo dice. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Que es verdad. ¿Ya? ¿Ya? Ok, es verdad. ¿Y cómo es esta frase? ¿Es lo mismo pero en positivo? ¿O al revés? ¿O no? ¿O será más que eso? Más que eso. ¿Ya? Es mucho más, ¿cierto? No es solamente la negativa, porque no hacer lo que no te gusta que te hagan, hay una actitud pasiva, ¿cierto? Claro. Entonces uno podría evitar hacer cosas, por ejemplo, simplemente alejándose de las demás personas, ¿cierto? Probablemente si ahora estamos en cuarentena ha sido difícil para nosotros tratar mal a otra gente. Igual lo podemos hacer,
pero ha sido más difícil, ¿cierto? Porque no los vemos. Pero acá es todo lo contrario, es algo activo, proactivo, ¿ya? Hagan lo que les gustaría que hagan con ustedes. Es una iniciativa, ¿ya? Entonces, es mucho más que simplemente no hacer. Es hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el enfoque, ¿no es cierto?, también que Jesús dio. ¿Mm? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? A ver, veamos algunos ejemplos. Muy bien. A ver, ¿me puedo inventar uno? Sí, que tengan que ver con la realidad. Po. Sí, pues. A ver. O sea, por ejemplo, a uno, si es que, por ejemplo, si es que a mí me gusta el chocolate, sí me gustaría que me dieran un chocolate, ¿verdad? Sí. Pero a mí no me gustaría que me dieran un chocolate envenenado, por ejemplo. Entonces una persona puede decir, ah, entonces no le doy un chocolate envenenado, pero entonces sí dale un chocolate. Claro, dar algo, por Bueno. ejemplo, claro. Si es que puedes, porque no siempre se puede. Ya, y pensemos en todo lo que está pasando ahora. ¿Qué pasaría si nosotros nos enfermáramos en esta casa? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran otras personas? Como a pacientes, bien. Claro que, por ejemplo, si estamos enfermos y no podemos ir a comprar, porque el que está contaminado se supone que no puede salir a comprar, Claro. ¿ya? Que alguien quizás me ayude con las compras, ¿ya? ¿Qué pasa si no tengo suficientes recursos como para comprar el alimento? Quizás me gustaría que otros me ayudaran, ¿cierto? Me gustaría que si me quedo sin trabajo o no tengo más ingresos, me gustaría que otros quizás me ayudaran. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Que si me gustaría que si yo me desmayo en la calle, Ay, que alguien, ¿no es cierto?, me recoja. sí. ¿Mm? Entonces, si vamos pasando nosotros y hay alguien desmayado, ¿qué hacemos? ¿Mm? Las necesidades hoy día, ¿no es cierto?, están y van a estar lamentablemente como tema por mucho tiempo. Necesidades, ¿ya? Económicas, necesidades de salud, de apoyo. ¿Mm? Entonces, dice, esto es la ley y los profetas, es como el resumen. A ver, Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Claro. Entonces, Jesús aquí nuevamente dice, esto es la ley y los profetas. ¿Ya? O sea, si quieren cumplir con la ley de los profetas, entonces hagan a los demás lo que les gustaría que le hicieran a ustedes. ¿Ya? Y también Romanos 13, 13. 13, del 8 al 10. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Nuevamente entonces la idea de amar al prójimo, de hacer bien al prójimo. ¿Ya? Entonces, el Sermón del Monte, como hemos visto, nos habla, ¿no es cierto?, del estilo de vida, de nuestras relaciones con los hermanos, con la familia, con nuestra relación también hacia los enemigos, ¿ya? Pero nunca podemos olvidar nuestra actitud, nuestra relación con Dios. Como un padre que está dispuesto a darnos todas las buenas dádivas. Entonces nosotros también seamos como Él, que da las cosas buenas, ¿no es cierto? Claro, materiales, pero también espirituales, ¿ya? A nuestro prójimo. Hay necesidades dentro de los hermanos,
bueno, ¿qué es lo que nos manda Dios, ¿no es cierto?, a hacer como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. ¿Mm? Entonces, el Señor, como Padre, nos podemos acercar a Él, pedirle lo que queramos, ¿no es cierto? Y si estamos en Él, en su voluntad, nos será hecho. Y si pedimos algo, bueno, no importa, como un niño, ¿no es cierto? Nosotros, yo creo que no nos enojamos cuando un hijo, un niño chico nos pide algo que sabemos que es malo para él. Pero el Señor igual nos escucha, quiere que le pidamos, que nos sometamos a Él y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Confiemos en Él, pase lo que pase. ¿Mm? Les invito a orar. Señor, gracias te damos porque podemos ir a ti como Abba Padre, como un Padre bueno que se preocupa por nosotros y que solamente nos quiere dar cosas buenas. Señor, ayúdanos a someternos, a que seamos humildes, a no confiar en nosotros o en las cosas que funcionan, Señor, sino que poder poner todas nuestras necesidades en tus manos. Y también, Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y realmente ser proactivos en esto de hacer lo que nos gustaría que a nosotros nos hicieran. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo.